Bueno, buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a otra edición de los transfer de la Cámara, la edición del año 2022. Nos complace mucho seguir con esta actividad, ¿no? Que agradecemos una vez más a la Cámara de Comercio su gran apoyo y colaboración en esta actividad que gestionamos conjuntos, sabedores de la importancia que tiene esta relación entre la investigación y la empresa, ¿no? Y cómo puede ser una forma de favorecer la transferencia de la tecnología como uno de los pilares del desarrollo económico y científico de nuestra comunidad. En noviembre estábamos muy ilusionados, retomamos los transfer de forma presencial, combinando la presencialidad y los transfer virtuales. Bueno, las circunstancias sanitarias nos llevan de nuevo a hacerlos de forma online, pero bueno, lo más importante que aquí estamos para hablar una vez más de un tema tan interesante. El transfer de hoy no puede ser más apropiado. Cedo la palabra a Carlos de la Cámara de Comercio y luego ya voy presentando a los distintos ponentes y participantes hoy en el transfer. Muchas gracias. Bueno, deciros que estamos casi de cumpleaños. La semana que viene, creo que es el día 26, celebramos el tercer año de sociedad entre la Cámara de Comercio y el CSIC. 3 años que han sido muy fructíferos. O sea, durante estos años hemos trabajado intensamente y nos hemos conocido rápidamente. Es decir, ese mundo de la empresa y el mundo de la ciencia, que muchas veces reclamamos que se tiene que unir, desde la Cámara del CSIC hemos sido catalizadores, bueno, pues para que nos conozcamos mejor y para que podamos hacer cosas en común. Desgraciadamente, hemos vivido durante estos 3 años también con la pandemia, hemos convivido con ella, nos ha paralizado, ¿no?, como a todos, algo, nuestra intensidad de trabajo y nuestros objetivos, pero no paramos. Como bien decía la directora, pues ahora lo que tenemos es por delante volver otra vez a conseguir la presencialidad, o por lo menos compartir la presencialidad también con el mundo digital, porque eso también, lógicamente, tenemos que aprovecharlo. Por nuestra parte, estamos muy a gusto, esa es la palabra, muy a gusto con el CSIC. Hemos importado este sistema de colaboración entre empresas a través de las cámaras de comercio y CSIC a otras regiones. Hemos hecho el CSIC Norte también dos veces en estos 3 años y, insisto, probablemente si no hubiese habido pandemia hubiese sido más intenso. Y como digo, estamos muy a gusto. Nuestra misión es que las empresas aprovechen todo lo que es la investigación, la labor de investigación del CSIC y que el CSIC también conozca mejor a las empresas. Muchísimas gracias por estos transfer y por compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Como decía antes, bueno, el tema de este transfer, bueno, pues no puede ser más apropiado, ¿no? Las investigaciones en las superficies antimicrobianas pues auguran un horizonte muy propicio para la lucha contra los virus, ¿no? Y desde la ciencia se avanza en el desarrollo de nuevos materiales y nuevas líneas de investigación. Bueno, nos acompaña en la mesa pues un invitado de lujo, que es el profesor de investigación Serafín Moya, que es profesor ad honorem del Centro de Investigación en Nanomateriales y en Nanotecnología, el CINES, y que es centro mixto también entre la Universidad de Oviedo, el Principado y el CSIC, y que es un gran experto en nanomateriales. Serafín, sí. Celebramos, bueno, en diciembre en CSIC los 50 años, sí, ¿no?, de trabajo en nuestra institución. Entonces, sí, eso ha sido un placer, evidentemente, y una aventura, y además ha sido un recorrido gratificante desde todo punto de vista, que yo sugiero que lo pueda hacer, que lo haga. Es decir, no hay camino mejor que el de la ciencia. Pues nosotros, yo en nombre de la institución, agradecerle, ¿no?, estos 50 años de trabajo, de entusiasmo. Gracias. Y de aportar tantas cosas estupendas al mundo de la investigación y al CSIC. Nos acompaña también la doctora Belén Cabal, que es también investigadora del CIN, con una brillante trayectoria en investigación en el tratamiento de superficies y nuevos materiales avanzados.
Tanto Serafín como Belén acaban de publicar un artículo de alto impacto muy novedoso y bueno, que es una parte que iremos hablando a lo largo de este transfer sobre nuevos materiales con propiedades frente a los virus, ¿no? Los virus que como decía Carlos, nos llevan 2 años de lucha constante. Nos acompaña hoy también el doctor Javier Fernández, del Servicio de Microbiología de Luca e investigador del Grupo de Microbiología del ISPA, que nos aportará el punto de vista clínico en los tratamientos antimicrobianos. Los avances para acabar con las bacterias resistentes pues, resultan urgentes e imprescindibles en nuestros centros sanitarios. Yo creo que ayer o hoy el periódico también publicaba un artículo como, ¿no?, las resistencias a los antibióticos, ese problema de resistencia a antibióticos va a ser una de las causas más altas de mortalidad, superiores a otras enfermedades en los próximos años. Por parte de la empresa nos acompaña Lidia Goyos, que es gerente de la división de dispositivos médicos de Nanocare y gran conocedora de estos nuevos avances con desarrollo en implantología dental, con la que hemos tenido el placer también de contar con otros transfer. Y con Carmen Cerecedo, que es investigadora y directora de Advanced Science and Technology, empresa que desarrolla y comercializa la producción de superficies antimicrobianas, que nos aportará su experiencia empresarial y su punto de vista de cara a la regulación de todos estos nuevos productos. Es importante y el motivo, pues una vez más, de estos transfers pues, es aunar los esfuerzos entre la ciencia y la empresa, ¿no?, para que la investigación tenga esa aplicación y llegue a la sociedad. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros vuestro tiempo y quiero agradecerle también al doctor Adolfo Fernández, que es el director del FIN, por facilitarnos el contacto con los expertos que hoy nos acompañan para poder realizar hoy este transfer. Al igual que en transferes anteriores, bueno, ya vamos a intentar establecer un debate entre todos sobre este tema de actualidad que hoy nos trae aquí, ¿no? El tema de las superficies. Yo creo que todos tenemos en mente, sobre todo cuando empezó la pandemia, ¿no?, el gran debate que había sobre si el SARS adhería a las superficies o no, y la importancia de limpiar y de desinfectar todas las superficies. Entonces, bueno, sobre superficies y adhesión de virus y eliminación de virus vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar con Serafín y con Belén, que me gustaría que nos hicieseis un resumen de cómo surgió el interés por este tema. Serafín, por favor. Bueno, pues primero, muchas gracias a la profesora María Fernández por haber tenido la delicadeza de invitarme y poder estar aquí hoy con todos vosotros y exponer un poco la síntesis de lo que hemos trabajado en estos últimos años. Así que la primera observación que quiero hacer, que no es menor, es que estas cosas no surgen de un día para otro. Esto casi nunca es una idea feliz, inmediata. Es el esfuerzo de mucho tiempo. Esto empezó hace más de 12 años. Este vídeo del que voy a hablar, del que vamos a hablar, se inició hace más de 12 años. Y se inició como consecuencia de un trabajo, de un proyecto que llevábamos en aquel entonces en el ICMM, relacionado con materiales compuestos vidrio-metal. Entonces, en aquel entonces, el desafío era llegar a un material que tuviese nanopartículas de plata y nanopartículas de cobre embebidos dentro de este vidrio. ¿Por qué la plata y el cobre? Bueno, es bien conocido que la plata y el cobre desde tiempos ancestrales, milenios, se conoce que tiene actividad bactericida. ¿Y por qué de forma nanométrica? Pues de forma nanométrica porque aumentamos exponencialmente su superficie y también aumentamos su actividad. De manera que con muy poca cantidad de ambos metales podíamos hacer un impacto grande frente a las bacterias. Esta era la idea y bueno, eso nos llevó dificultades. Son trabajos multidisciplinares, es decir, nosotros no podemos hacer más que una parte, necesitamos el concurso de biólogos, el concurso de microbiólogos para poder llegar a una conclusión. Entonces, bueno, voy a poner la primera diapositiva. Será justito lo que estaba buscando ahora, que vamos a llegar a la primera diapositiva, que antes lo vimos y ahora no sé si nos la puede poner, porque ya no tengo aquí acceso al...
Ah, vale, espera. Ah, vale, espera, aquí, sí. Espera. Aquí está, yo creo. Bueno, pues Espera un segundín. Vamos a cerrar esto, todo lo que tenemos por aquí abierto y poner esto en modo presentación. Aquí. Sí, ahí debe salir. Esa, Aquí. perfecto. ¿Esta es la primera? Esa es la primera. Sí, bueno, esta es la que asume el estado del arte de la investigación en nuestro laboratorio en el año 2009. Y quiero enfatizar que esto es el año 2009. Entonces nosotros hicimos eso que digo, un vidrio tipo ventana, que es muy convencional. Intentamos introducirle dentro nanopartículas de plata o nanopartículas de cobre. Para ello, bueno, pues hicimos un procedimiento. Primero tuvimos que cortar. Las nanopartículas no se pueden manejar porque se aglomeran. Es muy difícil manejar nanopartículas tal cual. Y bueno, una vez que pasamos esa etapa, pues bueno, lo mezclamos y finalmente, no quiero andar con detalles para no cansar, finalmente llegamos a un polvo que era nanoestructural, un polvo en donde la imagen de abajo corresponde a una partícula de ese polvo que tiene aproximadamente una micra, es decir, la milésima parte de 1 milímetro. Y como veis ahí hay muchos puntos brillantes, los puntos brillantes son nanopartículas de plata. Muy bien, esto fue un hito y este material ya era bactericida, etc. Pero aprendimos mucho con este material. Y una de las cosas que aprendimos es que el vidrio jugaba un papel importante. No eran las nanopartículas solo las únicas que se ocupaban en la acción bactericida, sino que había una sinergia, y eso es un aporte importante al problema. Había una sinergia en donde intervenía el calcio que venía del vidrio. Entonces, claro, lo primero que nos preguntamos nosotros, este calcio, si nosotros fuésemos capaces de eliminar las nanopartículas que siempre tienen alguna toxicidad, como es bien conocido, y pudiéramos diseñar un vidrio que no necesitara nanopartículas de metal para poder actuar frente a las bacterias, sería interesante. Entonces partimos de esa idea genérica, como digo, que nos vino de aquí, de que el calcio juega un papel, y diseñamos vidrios con muy alto contenido en calcio, y ahí empezó la cosa. La siguiente diapositiva. Eso. Entonces diseñamos, no voy a contar la red que nosotros propusimos y que ya no es un vídeo de ventana, ya es un vídeo específico que tiene una composición diferente, no muy diferente, por decirlo de alguna manera, sino diferente a la que es un vídeo convencional. Y entonces en este vídeo pues intervienen otros elementos, como es la parte de la sílice y del sodio, que intervienen en todos, interviene el calcio en mayor cantidad y también interviene el boro. Y entonces la conjunción de boro y calcio nos permitía controlar la lixiviación de estos elementos al medio, y de manera que, bueno, que estudiamos, y eso fue otro hito, este vidrio nos dio una sorpresa extraordinaria, porque era un vidrio que era bactericida universal, es decir, que cualquier tipo de bacterias las eliminaba mediante un mecanismo que es único en todas las bacterias, que es el mecanismo de despolarización de la membrana, que no solamente actúa en bacterias, sino que actúa también, por ejemplo, en el caso del... Espera, que estoy volviendo atrás porque me dice que no estamos compartiendo pantalla. No podemos ver la pantalla, el resto de las personas. Vamos a ver, es importante la pantalla. Pínchale en la televisión. ¿Entro dónde? Pínchale en... Aquí arriba. No. Aquí. Pínchale ahí. Pantalla completa. Aquí. Y ahora compartir pantalla. Y pincha la presentación. Vaya por Dios. Empezamos desde el primero, si queréis. Empezamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí que la veis. ¿La veis? Ahora perfectamente. Sí. Vale. Esperaré que a ver si ahora entramos en grande. Ahora sí. Bueno, entonces, voy a repetir un poco que esto Sí, mejor. Casi mejor, si me pones la anterior, que sea un minuto, para que, bueno, ya dije que en el año 2009 habíamos llegado a este punto, ¿verdad? No lo repito, pero lo que sí es que cortábamos las nanopartículas, no se pueden manipular, porque bien sabéis que las nanopartículas se aglomeran enseguida, es imposible tener nanopartículas, y cuando se acaba de transportar, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que portarla sobre, en este caso, una arcilla típica de la región de Madrid, que es la sepiolita, y ahí están los puntitos blancos. Ese fue nuestro portador de nanopartículas, y con ese portador ya pudimos introducirlas dentro de un vidrio, y con un tratamiento realmente fácil, y después de una molienda pues casi convencional, llegamos a un polvo que está por debajo de 20 micras. Y con ese polvo, ahí veo una partícula de ese polvo que tiene una micra, en este caso concreto, y que está llena, como veis, de puntitos blancos que son nanopartículas de plata.
Pues bueno, este vidrio es el que hemos utilizado, el que utilizamos en aquel entonces frente a las bacterias, y obviamente era bactericida, pero como dije, aprendimos mucho de este ensayo. Una de las cosas que aprendimos es el papel importante que jugaban. Creíamos que el vidrio era al principio un invitado de piedra. No, el vidrio es un invitado que actúa y actúa de manera bastante determinante. Concretamente, enaltece de forma en orden de magnitud la actividad de los dos metales, y además en otros casos, como por ejemplo el caso de las levaduras patógenas, como pueden ser las cándidas, que tanto las nanopartículas de plata y las nanopartículas de cobre no son muy activas, en cuanto que están conjuntamente con el vidrio sí que eran activas y las eliminan. Bueno, ese es el punto de partida. La idea a continuación fue diseñar un vidrio que tuviese alto contenido en calcio, como el que veis aquí. Diseñamos una red. La red pues ya intervienen elementos distintos, aparte de la sílice, que es bien conocida, que está formando parte de la red del vidrio. Pues introducimos, aparte de la sílice, el sodio y el calcio en mayor cantidad, el doble casi, digamos, el que tiene un vidrio de ventana, y metimos también una fracción no muy grande de boro, de B2, el nitrio boro. Y ese boro juega un papel también importante en la estructura del vidrio, que nos permite controlar, que nos permite manipular ese vidrio y hacerlo más o menos lixiviable. Y por otro lado, estudiamos conjuntamente con el CNB, esto lo hicieron bajo la dirección del profesor Malpartida, un microbiólogo especializado al que quiero agradecer desde aquí su extraordinaria contribución en este tema, y él hizo este ensayo, que yo me parece un ensayo maravilloso, en donde probó que evidentemente había despolarización de membrana. Y ese mecanismo de despolarización de membrana es un mecanismo universal en todas las bacterias, y eso permite que tú ataques a la bacteria siempre de la misma manera. Y esto hizo posible que nosotros pudiéramos utilizar este vidrio, que ya voy a denominar G3 desde el principio, año 2010-2011, para que veáis la distancia, y eso lo hemos estudiado por activa y por pasiva frente a diferentes tipos de bacterias, diferentes tipos de levaduras, patógenas inducidos, y bueno, pues ese es el vidrio que ahora mismo nunca en la vida lo hemos probado, nada más que con esto. Y en aquel entonces existía una literatura muy poco abundante sobre la actividad de un vidrio frente a las bacterias. O sea, la actividad bactericida de un vidrio era entonces una noticia no estaba del todo bien asentada. Con nuestros papers ya aquello se asentó bastante bien, y bueno, este es el punto de partida, ya no quiero abundar más. De ahí hasta el año 2020, que gracias a la institución, ¿verdad?, que nos dio la posibilidad, el esfuerzo, ¿no?, de darnos una financiación para poder hacer eso, y gracias también a otros grupos, como son los virólogos, que no tenemos capacidad ninguna para hacer eso, gracias a esa conjunción de grupos, pues hemos podido llegar hoy a ese paper, que yo creo que es un paper interesante, del que hablaremos. Bueno, le dejamos entonces ahora a Belén. Sí, espera, déjate compartir pantalla yo aquí arriba. Sí. A ver, dejamos de compartir pantalla. Ya te vemos, Belén. Vale. Gracias, María, por la presentación, y bueno, gracias a la delegación, ¿no?, por seguir con esta iniciativa de los transfer, que nos permite también un poco dar a conocer el trabajo y la investigación que llevamos desarrollando, y cómo estas investigaciones pueden llegar a ser transferibles, ¿no?, a la empresa. Bueno, pues como ha comentado el profesor Moya, nosotros llevamos ya más de una década, ¿no?, investigando sobre nuevos materiales, porque aunque parece que con la actual pandemia parece que la urgente necesidad de desarrollar nuevos materiales comienza en el año 2020, pero no, es una realidad que venimos arrastrando desde hace muchos años, y como bien comentabas tú, María, con el estudio recientemente publicado, llevamos viviendo una pandemia invisible, ¿no?, que es la resistencia de bacterias, o sea, la resistencia a los antibióticos, y que es un problema también mayor que a futuro se prevé que va a tener consecuencias muchísimo más graves. Como comentaba Serafín, bueno, en ese momento también, aparte de estos vidrios, empezamos a investigar sobre materiales basados en arcillas, en caolines. Empezamos la investigación en evaluar la posibilidad de incorporar esas nanopartículas metálicas, que su actividad es bien conocida desde la antigüedad como materiales antimicrobianos,
soportarla sobre diferentes sustratos. Aparte de las sepiolitas, bueno, pues evaluamos la posibilidad de soportarla sobre caolines, sobre tierras de diatomeas. Y conseguimos, bueno, pues controlar esos efectos negativos de las nanopartículas y conseguimos en aquel momento desarrollar dosificadores de estas nanopartículas que nos permitan limitar la toxicidad que puedan tener. Y esto dio paso, bueno, a la investigación, ¿no? Dio paso a seguir avanzando en el diseño de estos nuevos materiales y en poder evaluarlos, bueno, pues en el proyecto que si queréis pasamos a comentar, ¿no? Que hemos realizado específicamente frente a los virus, ¿no? A la eficacia que pueden mostrar estos materiales frente al SARS-CoV-2. Muy bien. Luego, entonces, bueno, muchas gracias, Belén. Luego volvemos entonces ya completamente al SARS-CoV-2. Javier, desde el hospital, cuéntanos un poco, bueno, vuestra experiencia, porque vosotros estáis ahí, bueno, pues al lado de los clínicos, al lado del paciente, ¿no? Y veis todos los problemas que van surgiendo y todas las necesidades y, por lo tanto, las líneas de investigación. Entonces, ¿qué horizonte ves a estas investigaciones y, bueno, y a esta demanda, sin duda, que hay sobre estas líneas de investigación? Estás mutado, Javier. No se ve. Ahora sí, perdón, disculpa. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este evento. Para mí es un auténtico placer y privilegio estar con estos ponentes, acompañado de estos ponentes, y muchísimas gracias en primer lugar a la delegación del CSIC en Asturias y también a la Cámara de Comercio por organizar este evento tan interesante. La verdad es que yo desconocía, yo como sabéis trabajo en el hospital, mi especialidad son las baterías resistentes, de hecho soy el responsable de la sección de antibiogramas de UCA, pero en tema de las superficies, la verdad es que desconocía bastante este campo, estuve leyendo muchas días sobre ello, me parece un campo súper interesante con muchísimo potencial de futuro en los hospitales. Entonces, os parece, voy a compartir unas diapositivas que tengo preparadas. Un momentito. No sé si podéis ver mi pantalla, la presentación. Sí, la vemos. Vale, fenomenal. Pues mirad, lo primero que quería destacar para poner un poco en contexto la aplicabilidad tan grande que yo veo a este tipo de materiales en los hospitales, quería hablar un poco de los números, ¿vale? ¿Qué suponen las infecciones en los hospitales? Pues para que os hagáis una idea, las infecciones, y estos son datos del Centro Europeo de Vigilancia, el ECDC, las infecciones son una de las principales causas de consulta tanto en servicios de atención primaria, en el ámbito de la atención primaria, como en las urgencias hospitalarias. Pero es que además, de acuerdo con los datos oficiales de esta institución, el 11% de los pacientes ingresados en los hospitales van a adquirir una infección hospitalaria. Y cabe destacar que dentro de estas infecciones hospitalarias, muchas de ellas tienen un papel muy relevante en la adquisición de las mismas en las superficies tanto de fómites que circulan en el hospital, mobiliario hospitalario, las propias manos del personal sanitario, etcétera, ¿no? Esto conlleva un gran uso de los antibióticos en los hospitales, que de hecho, de acuerdo con cifras también oficiales europeas, actualmente el 35% de media de los pacientes que están ingresados en los hospitales europeos van a estar o están bajo prescripción de un antibiótico. Esto es una media, pero en países como en España la media es aproximadamente el 40-45%. ¿Por qué digo que las superficies tienen un papel muy relevante en la diseminación o en la colonización de las bacterias resistentes? Pues porque una vía muy frecuente y muy abundante de transmisión de bacterias resistentes en los hospitales es esta que podéis ver en la diapositiva, ¿no? Un paciente está infectado o colonizado, bien pues porque viene con ello desde su casa una bacteria resistente que adquirió pues, mediante cualquier vía, un alimento o lo que sea. Este paciente va a estar sometido a una presión antibiótica porque va a ser tratado en una unidad de cuidados intensivos muy probablemente con antibióticos y va a seleccionar bacterias resistentes a los antibióticos con los que se trata, ¿no? Una vez que se seleccionan estas bacterias resistentes, pues van a contaminar las zonas, pues en el caso de una UCI o de cualquier habitación de hospitalización, va a contaminar todos los objetos que rodean al paciente y el personal sanitario a través de sus manos o bien de objetos como pueden ser los fonendos, los guantes, los textiles, van a llevar estas bacterias a otros pacientes. Con lo cual, esto es uno de los principales focos de resistencia y de bacterias patógenas en los hospitales. Como podéis ver en la imagen, pues utensilios como son los fonendos, hay numerosos estudios en los cuales estudian un corte epidemiológico, estudian qué porcentaje de los fonendos de los médicos están colonizados por bacterias y es bestial el porcentaje de ellos que están colonizados.
textiles como los guantes, incluso los zapatos. Hay muchos estudios de cómo se disemina la resistencia, las bacterias resistentes a través de zapatos. De hecho, ya sabéis el furor que había al principio de la pandemia COVID con el tema de los zapatos. La gente cuando llegaba a casa de la compra se los quitaba, pero es que realmente, efectivamente, los zapatos son una fuente de transmisión de bacterias. Y cualquier objeto que está tanto en un quirófano como en una unidad de cuidados intensivos. Incluso, como pongo ahí en la imagen, pues los lavabos, ¿no? También numerosos estudios han demostrado que los lavabos son fuentes o reservorios de bacterias resistentes. Pero ¿por qué las bacterias son capaces de adherirse a las superficies y qué juega un papel muy relevante en esta adherencia de las bacterias a las superficies? Las biopelículas, ¿vale? Las biopelículas, como sabéis, son agregados bacterianos que actúan de manera conjunta, hacen una cubierta de polisacárida y esta cubierta les protege frente a agentes antibióticos, frente a la inmunidad en caso de que estén dentro del cuerpo humano y una enorme resistencia a los desinfectantes y antibióticos en general. Para que os hagáis una idea, en esta columna de la izquierda podéis ver la cantidad de infecciones, de tipos de infecciones que están asociadas al biofilm y asociadas a dispositivos. Por ejemplo, meningitis en pacientes de la UCI que tienen drenajes ventriculares externos, pacientes neuroquirúrgicos que les colocan drenajes, hacen meningitis porque las bacterias adhieren a este tipo de superficies, lentes de contacto, tubos endotraqueales, es decir, todos los pacientes, pues, los pacientes COVID que tienen respiradores y tubos, pues se adhieren ahí las bacterias. Catéteres intravasculares, es muy habitual, una de las infecciones más comunes en los hospitales son las infecciones de catéter venoso central o catéter venoso periférico. Se adhieren las bacterias y una vez que se adhieren pasan a la sangre y causan bacteriemias o sepsis. Cualquier tipo de dispositivo intracardíaco, catéteres perivasculares, cualquier tipo de tejido, prótesis, por ejemplo, que suponen un enorme coste las infecciones de las prótesis a los sistemas sanitarios, con lo cual, para que veáis un poco el contexto, ¿no? ¿Cómo se seleccionan las bacterias resistentes? Además, dentro de estos dispositivos o en la superficie de estos dispositivos, porque, como os decía, los pacientes en los hospitales, hasta un 40-45% de ellos van a estar sometidos a una presión antibiótica. El paciente va a tener una mayoría de bacterias sensibles, por ejemplo, en su microbiota intestinal, va a tener unas pocas copias de bacterias que por el azar y por la selección natural van a resistir la acción de esos antibióticos, pero una vez que tratamos a los pacientes con antibióticos, se van a seleccionar de forma mayoritaria aquellas bacterias que son capaces de resistir a la acción de las mismas por casualidad, pues porque tiene una mutación que hace que resista a esta acción. Como decíais anteriormente, la resistencia a los antibióticos es un problema muy grande, ya sabéis, está en boca de todas las organizaciones a nivel mundial, la ECDC en Europa, la CDC en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, ponen el problema de la resistencia a antibióticos como uno de los principales problemas o retos a los que se enfrenta la sanidad a nivel global. De hecho, como habréis leído también, pues esto salió incluso en la prensa nacional, las bacterias resistentes, de no poner fin a este problema que tenemos actualmente, podrían ser la principal causa de muerte, ¿no?, en el mundo en el año 2050, dicen predicciones de estudios muy serios. Para que os hagáis una idea y por poner cifras concretas también, solo en los Estados Unidos la cantidad de bacterias resistentes o episodios de infecciones por bacterias resistentes alcanzan los 3 millones al año, con una mortalidad enorme, además, pues con 40.000 muertos al año se estima en Estados Unidos que hay por infecciones causadas por bacterias multiresistentes. Destacar también, por poner un poco el contexto de las superficies, muchas veces estas bacterias resistentes a los antibióticos son bacterias con una alta capacidad de adherirse a superficies y, de hecho, si vemos la lista, la Organización Mundial de la Salud hace unos años sacó una lista de microorganismos prioritarios resistentes a los antibióticos para los cuales había que poner soluciones, ¿no? Antibióticos y otro tipo de soluciones para evitar su dispersión en los hospitales. Pues dentro de estos microorganismos críticos están el Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, que son dos microorganismos que son altamente conocidos por su persistencia en el ambiente y en las superficies, porque resisten desinfectantes, antibióticos y todo tipo de estrategias que tenemos en los hospitales para acabar con ellos. Y ya por último, por poner un poco en contexto, me decías cuál es el horizonte que yo veo para este tipo de materiales. Yo voy a hablar de mi visión en el hospital, ¿vale? Como bacteriólogo que soy, no como virólogo, pues yo le veo una aplicación enorme en elementos que pueden actuar para cualquier tipo de elemento que pueda actuar como fómite, ¿no? Desde materiales de construcción, baldosas para suelos, paredes, pinturas, etcétera, que podamos poner en los hospitales y que impidan la adhesión de las bacterias, resistentes o no, mobiliario de hospitales como las camas, sillas, etcétera, utensilios y dispositivos médicos de cualquier tipo y textiles. Y luego más adelante en el debate pondré otro ejemplo de la importancia de los textiles en la transmisión de microorganismos resistentes, ¿no? Pero además no solo materiales del hospital, sino materiales
para hacer dispositivos médicos, ¿no? Medical devices, como pueden ser sondas urinarias, catéteres intravasculares, prótesis, bypasses, etc. Lo único que requisito yo le pediría a estos materiales, y luego me gustaría preguntaros si los que están actualmente disponibles cumplen estas características, pues estos tres, ¿no? En primer lugar, que sean seguros y biocompatibles, sobre todo si van a utilizarse para dispositivos médicos o productos sanitarios, ¿no? Que sean activos frente a bacterias resistentes, que no solo sean activos frente a bacterias sensibles. Y otra cosa que me parece muy importante es que no tengan capacidad para seleccionar bacterias resistentes, ¿no? Y esto es una pregunta que me gustaría hacer más adelante, porque muchas veces las bacterias resistentes en las zonas genéticas que codifican la resistencia a antibacterianos codifican también resistencias a metales pesados. Entonces me gustaría lanzar esta pregunta para el futuro, si alguien me lo puede contestar, si hay estudios sobre la potencial selección de bacterias resistentes que pueden tener estos metales pesados, ¿vale? Y nada más, dejar la palabra al resto de ponentes y lo dicho, muchas gracias por la invitación. Empiezo a compartir allá. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que Serafín igual me parece muy interesante. Algunas de las preguntas que lanzaba ya Javier, ¿no? Exactamente. Yo me parece lo que has dicho es muy interesante y desgraciadamente no se dice muchas veces eso en público y en lugares donde la gente sepa lo que de verdad está ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues primero felicitarte por haberlo dicho tan sencillamente y con la precisión que tiene la experiencia en un hospital. Esa experiencia no la podemos transmitir nosotros y la convicción que eso puede generar en la sociedad. Entonces, por decirte algo, nuestros vidrios no generan resistencia. Bueno, quiero decir que como tú sabes como microbiólogo, hay un test universal que dice que tiene que hacer 20 veces, 1, 2, 3, los que sobrevivimos volverlo de nuevo a crecer y así 20 veces. Bueno, nosotros hemos llegado a 10 veces, pero no ha llegado el porcino rojo del cerebro, digo no yo. Y ya, bueno, ya porque se le marchó a 10 veces frente a la coli y no hubo ninguna resistencia. Entonces, yo creo que se puede decir casi con unos 90 y mucho por ciento de probabilidad que nuestro vidrio no genera resistencia y eso es muy importante. Entonces, nuestro vidrio no solo no genera resistencia, sino que hay un ensayo que hizo Belén, que a lo mejor lo comenta Belén mejor que yo, pero que ahí está la diapositiva en donde se ve que hemos hecho una pintura sobre una placa de acero y en esa pintura se ha introducido un 25% de partículas de nuestro vidrio. Y ese 25% de partículas de nuestro vidrio, sobre ellos se han crecido la MRSA, que sabes que es una de las más terribles resistentes a antibióticos. Y bueno, al cabo de 24 horas, las que estaban sobre las pinturas sin ningún aditivo de nuestro vidrio, pues evidentemente habían crecido el correspondiente odosor del magnitud, mientras que a las 24 horas las que tenían el 25% de nuestro vidrio se habían eliminado por completo, estaban por debajo del límite de sensibilidad del ensayo. Es decir, es un experimento que no se ha publicado todavía, que a ver si Belén, ahora que tiene más tiempo, pues ya puede dedicarse a hacerlo, porque efectivamente eso para mí es terrible. Es lo que determina. Y además yo estoy casi seguro que muchos de los que se mueren en los hospitales por patologías que después se complican con estas bacterias resistentes. Y me hizo mucha impacto un comentario que hizo un médico, que me parece oportuno repetirlo aquí, y que decía que esto de las bacterias resistentes la gente no se da cuenta lo que es. Y decía, si un niño jugando en su colegio en el patio se hace una herida en una rodilla y se infecta de una de estas bacterias resistentes, actualmente no tenemos ningún otro mecanismo para eliminar esa infección que la amputación de la pierna. O sea, esta es terrible. Esto es lo que la gente tiene que sí, efectivamente. Es terrible que muchas veces un paciente entra en un hospital por una patología que no tiene nada que ver con una infección y a veces pues acaba yendo mal por culpa de una infección. Entonces, tener en el arsenal terapéutico no solo antibióticos, sino otro tipo de recursos como pueden ser biomateriales o materiales que tengan actividad frente a las bacterias y prevengan la adhesión y la posterior infección de los pacientes por las bacterias, creo que es un campo de investigación, vamos, prioritario y buenísimo. O sea, que enhorabuena por vuestras investigaciones. Que tenga actividad frente a la Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Marta, que me decías, me parece muy interesante porque en esa lista que puse de microorganismos prioritarios de la OMS también figura este microorganismo. Antes hablábamos, le preguntaba yo, claro, a Serafín sobre el mecanismo de acción, ¿no? Y me explicaba... Yo no soy microbiólogo, pero ya lo he puesto ahí, es la despolarización de la membrana. Esto lo hizo un microbiólogo bien conocido, que es el profesor Valpartida, el ensayo con Oxonol, y que vio que efectivamente eso
probaba ampliamente que era una despolarización de membrana, y eso por lo visto es universal para todas las bacterias, incluida la bacteria resistente. O sea, el mecanismo no discrimina entre unas y otras, sino, y nosotros lo hemos visto igual, ¿eh? Cuando hemos utilizado una determinada bacteria resistente, que no son las hospitalarias, que bueno, quizás esto habría que ampliarlo a las hospitalarias, que creo que vosotros distinguís unas de otras, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Lo de los metales es verdad que tiene interés desde, bueno, desde hace miles, no sé si miles, pero cientos de años, porque las enfermedades infecciosas, antes de que existieran los antibióticos y los quimioterápicos, se trataban con metales, ¿no? El tratamiento de la sífilis fue el arsénico y de muchas otras enfermedades. Entonces, es muy interesante que en el siglo XXI sigamos avanzando en el conocimiento de la actividad de los metales frente a las bacterias. Claro, si me dejáis un segundito, solamente un segundo por ahondar en este tema. Sí que es verdad que, aunque parece que la investigación sobre metales, bueno, pues ya está como muy ahondada, ¿no? Desde la antigüedad, las ventajas que presentan las nanopartículas es que presentan mecanismos de actuación no selectivos, ¿no? O sea, no actúan de una única forma, actúan de varias formas, tienen un mecanismo, por decirlo así, múltiple, que lo que previene es esa aparición de resistencia a corto plazo, ¿no? Como no es como un antibiótico que actúa de forma tan selectiva o específica de algo de la bacteria, con los sistemas nanoparticulados lo que consigues es una forma de atacar de diferentes formas, de tal forma que bueno, pues con el tiempo al final, bueno, los microorganismos se adaptan, ¿no? Es la forma de supervivencia, pero retienes, ¿no? No aceleras ese proceso de formación y de generación de resistencias. Por lo tanto, estos sistemas también son muy interesantes. Y en el caso de lo que comenta el profesor Moya, de esa innovación totalmente en un nuevo material, es un reto, era un reto, ¿no? Desde el punto de vista de ciencia de materiales, poder sacar un nuevo material que sea una alternativa a las farmacoterapias tradicionales, ¿no? De que actúe completamente con un mecanismo de actuación totalmente distinto, que previene, ¿no? O que retrasa, que por lo menos parece que no, pero el retraso de la formación de resistencia lo que nos permite es ganar tiempo también en la investigación, aunque se genere, pues eso, tengas medios y alternativas para poder combatirlo. Y desde ese punto, bueno, pues nuestros materiales sí que resaltar esos puntos que tú has subrayado, ¿no? Porque no es sencillo conseguir un material que combine todas esas propiedades que se requieren, esos requisitos que requiere. En el caso de estos materiales, pues sí que podemos garantizar, ¿no? De que son materiales biocompatibles, son materiales de amplio espectro, porque a veces se puede pensar que lo que necesitas es esa selectividad, especificidad, pero hay muchas infecciones que no están ocasionadas por un único patógeno. Claro. Entonces, lo que tienes que ofertar es un arma, ¿no? que pueda ser eficaz o que pueda actuar frente a distintos organismos. Claro. Y por supuesto, claro, todos esos materiales, lo hablábamos antes también, Serafín, tienen que llegar al mercado, sí, ¿no? Hay que hacerlos llegar a la... Esto, bueno, este es el punto también, claro. Sí. Y también quiero, por eso yo creo que ya cierro mi intervención, dejo lo demás. Quiero hacer una observación, ¿no? Una observación que digamos, recordando a Jacques Monod, el filósofo francés, en aquel famoso libro que hizo de El azar y la necesidad. En el caso de la ciencia de materiales, nosotros estamos más influidos por la necesidad que por el azar. Y de hecho, dentro del vidrio, que es el que nos ocupa ahora, podré contar que el primer breakthrough que se hizo en el vidrio biocompatible, ¿verdad? Que se podía meter, introducir en el cuerpo humano sin problemas, que se llama biovidrio, eso surgió en el año 1969, que se patentó y se publicó por el profesor Larry Hench. Pues bien, ¿por qué surgió esto? Surgió porque en la guerra del Vietnam, precisamente este señor habló en el 67 con un coronel médico que estaba acostumbrado a ver las operaciones que se hacían en la guerra y que aquello, pues los implantes que le ponían pues, eran rechazados en su mayoría por el cuerpo humano, como eran los implantes de plástico, los implantes metálicos. Y entonces le dijo al profesor Larry, tenéis que hacer algo por esto, ¿no? Y este se fue con esa impresión tan fuerte y diseñó un nuevo vidrio basándose en la composición del hueso. Es un vidrio que tenía P2O5, o sea,
y también que tenía calcio, ¿no? La composición del hidroxiapatito, que es el mineral, como sabéis, que forma el hueso. Muy bien, este vídeo, que fue sin duda ninguna un breakthrough, se empezó a publicarse en el año 1969 y ha sido una ventana tremenda que ha llegado hasta hoy, con más de 1.500 publicaciones, no sé cuántos productos hay por ahí que se aplican a esto. Aquello fue una revolución. Pues bien, hasta que hemos publicado nosotros este otro, ¿verdad? Este vidrio nuestro, no había ningún vidrio que fuese viricida. Luego esto es un vidrio viricida. El único vidrio viricida que está ahora mismo bien soportado en la literatura, como veis, con ensayos que son bastante contundentes. Pues bien, esto abre una ventana. La misma, no digo yo que sea la misma, pero es una ventana importante como la que abrió Larry Heinz en el año 1969. Por tanto, a partir de ahora, pues evidentemente habrá más gente que se meta en este campo, habrá variaciones, habrá mejoras, habrá, es decir, un desarrollo que yo espero que sea un desarrollo intenso, dado la importancia que tiene el ataque al que vamos, es contra los virus. Los virus ya sabemos que son bastante. Y estos virus, como hemos dicho, como ha dicho muy bien Belén, el vidrio no ataca al virus específico, sino que ataca a todos los virus. No ataca a una bacteria específica, sino que ataca a un mecanismo común de todas las bacterias. Por tanto, esa es una especificidad que tiene este vídeo que puede ser interesante de cara al desarrollo de futuros elementos y que obviamente para desarrollar eso necesitamos el concurso de las compañías que apoyen y necesitamos el concurso obviamente de las instituciones, tanto locales como nacionales como europeas. Si eso no se hace, pues no llegaremos a un buen puerto. Sí, bueno, yo creo que, bueno, ya lo decía Serafín antes, ¿no? Que el artículo había sido fruto, ¿no? El trabajo de colaboración entre expertos en materiales, biólogos, ¿no? Bueno, la necesidad la necesidad, lo que digo. Esto se ha podido hacer gracias a la necesidad de la pandemia. Y eso ha sido posible que podamos conjuntar en un tiempo récord, ¿verdad? Grupos de virólogos, como el que nos ha asistido aquí, el del profesor Listal, y grupos de biomédicos y de médicos que también han hecho ensayos. Es decir, gracias a esa necesidad perentoria que teníamos en los años 2021, se ha podido hacer esta intensiva labor de trabajo para poder llegar a determinar estos resultados. O sea, esto ha habido también la necesidad de hacerlo. Quiero repetir de nuevo lo del famoso libro de Monod. Entonces, bueno, las empresas, por supuesto, ¿no? Con ese papel tan determinante que tienen que estar. Entonces, bueno, me dijo ahora Lidia y Carmen, bueno, ¿cómo veis, no? ¿Qué hace falta, no? Para esa transición de los productos o de todos estos materiales que se desarrollan en los laboratorios en colaboración de todos los grupos, para que eso llegue al mercado. ¿Cómo veis? Bueno, porque eso es un proceso también largo y complicado. Ya Javier hacía referencia, ¿no? También, claro, para poner cualquier dispositivo o cualquier material en un hospital, bueno, pues me imagino que el camino será largo y a veces muy complicado. No sé cómo veis vosotros, desde vuestra experiencia, cómo veis este paso del laboratorio al mercado. Javier. Absolutamente, no sé, Carmen, ¿quieres? ¿Empiezo yo? O... Pues como quieras, si quieres. Vale, perfecto. Mira, nada, antes de nada, pues daros los buenos días a todos y nada, agradecerte, María, la presentación y también a la delegación del CSIC y a la Cámara de Comercio de Oviedo, pues el haber organizado y haber contado conmigo y con Nanocare en esta jornada de los transfer de la Cámara. Y nada, súper rápido, si me permitís, me gustaría felicitar también y dar las gracias sobre todo al profesor Moya por sus 50 años de trabajo incansable y su contribución, ¿no? Eres un lujo y un ejemplo, Serafín, así que a por otros 50 años por lo menos, ¿vale? Sí, nos sumamos todos. Y nada, a ver, efectivamente, es muy complicado, lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y el llevar lo que es la ciencia, el conocimiento a un producto final. Si me permitís, quisiera compartir un par de diapositivas para mostrar un poco lo que implica, ¿no? Esa transición desde la investigación más básica, por así decir, hasta un producto final, al menos en lo que es el campo de los productos sanitarios, ¿no? Con un ejemplo real. Voy a intentar compartir pantalla un segundito. ¿Me podéis confirmar que veis la diapo por ahí? Sí. A ver, que ahora la he perdido yo.
Vale, listo. Bueno, básicamente en Nanocare detectamos la posibilidad, ¿no?, de desarrollar un producto innovador para resolver un problema médico, que es la enfermedad periodontal, que afecta al 50% de toda la población adulta. Esta afección no afecta solamente a la boca, ya que las bacterias que la causan, las que forman la placa dental, pueden pasar al riego sanguíneo y propagarse por el cuerpo, dañando pues, órganos vitales y dando lugar a graves consecuencias. La forma más directa de luchar contra las infecciones bacterianas son los antibióticos, como venimos comentando todos, pero bueno, el abuso de estos fármacos da lugar a otro problema grave que está relacionado con el riesgo de desarrollar resistencia a los mismos. Y bueno, a pesar de que no se recomienda su rutinario, es muy habitual la prescripción de antibióticos en odontología, lo cual representa, por ejemplo, el 13% de todas las prescripciones médicas de antibióticos en Estados Unidos, que es una barbaridad. A mayores, los productos y tratamientos empleados en la actualidad pues no previenen ni resuelven el problema e implican la necesidad de someterse a procesos de limpieza, de reconstrucción y de implantología dolorosos, caros y pues muchas veces ineficaces en el medio y largo plazo. Entonces, bueno, una vez definida la necesidad, nos pusimos manos a la obra. Podemos decir que todo comenzó entre 2006 y 2009, cuando se ejecutó el proyecto IP Nanocare, un proyecto europeo para el desarrollo y la industrialización de materiales cerámicos nanoestructurados para aplicaciones funcionales de alta gama. Este proyecto fue coordinado por el profesor Ramón Torrecillas, que por aquel entonces era director del CIN, y reunió a 25 socios de 10 países, entre los cuales había tanto entidades públicas como privadas de gran renombre. Y bueno, este proyecto contó con un presupuesto global de 18,4 millones de euros. El éxito de este proyecto contribuyó a la creación de Nanocare en 2011, una spin-off de base tecnológica nacida a partir del CIN-CSIC para explotar precisamente los resultados de investigación de IP Nanocare a través del desarrollo de productos innovadores basados en cerámicas técnicas avanzadas. Bien, pues una vez creado Nanocare, 2 patentes registradas por el CIN, a partir de IP Nanocare y de otros proyectos, en concreto la de un material cerámico compuesto nanoestructurado y la de un vidrio antimicrobiano, el G3, que mencionaba anteriormente el profesor Moya, pues se licenciaron por el CSIC a Nanocare en exclusividad. A partir de estas patentes y de mucho trabajo de investigación y desarrollo, entre el que cabe destacar un par de tesis doctorales, surgió Imperio, que es un implante dental muy novedoso en cuanto a diseño y prestaciones, un implante dental totalmente cerámico que puede incorporar un recubrimiento de vidrio bacteriostático para evitar la adhesión de bacterias y por lo tanto la proliferación de la enfermedad periodontal, reduciendo así pues, su incidencia, sus consecuencias y el uso y abuso de los antibióticos en este campo. El desarrollo de un producto tan innovador como Imperio y la creciente necesidad de poner solución a la enfermedad periodontal captaron en el año 2018 2,7 millones de euros de financiación de la Comisión Europea, una especie de capital semilla a través de su programa Instrumento PYME Fase 2. A pesar de todo el esfuerzo realizado hasta el momento, la salida al mercado todavía requiere de más tiempo y de una importante inversión adicional. Estamos hablando de al menos 1 millón de euros a mayores de lo invertido hasta el momento, debido al escalado necesario y a los requisitos regulatorios, sobre todo, que debe cumplir nuestro dispositivo médico, conformes a los más altos estándares de calidad. Esperamos que muy pronto la salida al mercado de Imperio permita el desarrollo de más productos relacionados mediante un crecimiento exponencial, la generación de empleo de alta calidad en la región y la superación de las barreras de entrada que implica para una empresa pequeña como Nanocare un mercado tan maduro y tan establecido como es el dental. Bueno, para finalizar y resumiendo un poco, los retos que supone para una pequeña empresa de base tecnológica y del sector salud en concreto sacar productos novedosos al mercado pues son enormes, ¿no? Requieren de un gran esfuerzo en cuanto a tiempo, hablamos de varios años, por no decir muchos. En cuanto a financiación, hablamos de varios millones de euros, y también en cuanto al cumplimiento de la legislación y las normativas vigentes, las cuales suelen además sufrir importantes y frecuentes actualizaciones.
es absolutamente necesario unir fuerzas, empezando por las administraciones, para facilitar la transformación de la ciencia y el conocimiento en algo útil para la sociedad. Y bueno, pues nada, hasta aquí mi breve presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Lidia. ¿No? Bueno, lo que decías, ¿no? Y lo pones ahí en la diapositiva, también el marco regulatorio, los ensayos clínicos que es necesario hacer. Bueno, claro, es una inversión y un coste económico que es difícil, ¿no? de afrontar. Absolutamente. Y sobre todo es una inversión que tiene que llegar en un momento en el que el proyecto es todavía, digamos, muy maduro y es una inversión de alto riesgo, ¿no? Que se ha quedado... que va a necesitar de mucho tiempo para obtener pues, un retorno, ¿no? Una rentabilidad. Sí, es uno de los principales obstáculos de cara a sacar el producto al mercado. Yo tengo una pregunta. El tema de la dificultad ahora mismo con el reglamento europeo 245 que tienes ahí, que complica muchísimo, yo me lo estudié por unos temas, tal, complica muchísimo el registro de productos sanitarios, la obtención del marcado CE, porque pone unos requisitos altísimos. ¿Tenéis experiencia ya con ello y estáis intentando pasar la autorización por parte de la Agencia Española de Medicamento y su posterior marcado CE? Sí, Javier, a ver, absolutamente. Se han vuelto mucho más estricta la normativa, la legislación, por así decir, que por una parte es positivo porque al fin y al cabo pues todos queremos... Por la seguridad del paciente. Exactamente, por un tema de seguridad, pero para las empresas, sobre todo a lo mejor para las pymes o las conocidas ahora como startup, ¿no? Que al final... pues es de donde sale la mayor parte de la innovación y el tejido empresarial de España al final está mayoritariamente conformada por pymes y pequeñas empresas, bueno, pues es una dificultad añadida. Sobre todo pues porque las exigencias, ¿no? En cuanto a lo que es la validación del producto, tienes que hacer una serie de ensayos de biocompatibilidad de la ISO 10993, que conocerás, en centros acreditados, lo cual pues aumenta primero el tiempo necesario para realizarlos, el coste de los mismos, porque no es lo mismo hacer tus propios ensayos en un laboratorio, por supuesto, siguiendo todos los requisitos de la ISO y demás, que hacerlo a lo mejor pues, en una institución que ha tenido que pasar una certificación o que tiene que recurrentemente pasar un proceso de certificación y recertificación para demostrar que los ensayos que realizas son totalmente conformes a la norma. A mayores, pues eso, ensayos clínicos. Ahora cada producto sanitario va a tener que tener unos ensayos clínicos específicos sobre ese propio producto. Se acabó el denominado, digamos, Me Too, que se venía haciendo hasta ahora. Es decir, yo no puedo alegar que mi producto, por ser muy parecido a otro que ya hay en el mercado, pues cumple los requisitos regulatorios al igual que ese producto que ya está en el mercado, ¿no? Hay que empezar de cero. Y en eso estamos, en eso llevamos mucho tiempo y en eso tenemos que seguir invirtiendo, pues eso, recursos. Ahora mismo tú tienes que preparar lo que es el dossier técnico, toda la documentación, tú ese dossier técnico lo tienes que presentar a un organismo notificado, que es la entidad que al final te va a dar el marcado CE para poder comercializar. Y los plazos de ahora mismo lo que se maneja por el tema del COVID y bueno, de la acumulación de trabajo de estos organismos, pues son larguísimos. Estamos hablando de que tú puedes presentar tu dossier técnico, digamos, ahora mismo y no vas a tener respuesta, no vas a tener un feedback con respecto a la evaluación de ese dossier técnico, a lo mejor hasta dentro de 9 meses o un año. Y luego empieza el proceso de no conformidades, de tener que subsanar a lo mejor pues, deficiencias que han encontrado en el expediente y demás. Es una auténtica tortura, la verdad. Sí, es una faena, porque todo lo que sea por la seguridad del paciente está muy bien, pero por otro lado que pongan trabas a la innovación es una faena. Al menos los procesos deberían de ser más ágiles, creo yo. Totalmente. Y también pues, le hace mucho hincapié sobre lo que es el proceso de seguimiento post-comercialización ahora. Son todo cosas que eso, sobre todo incido en que para una pyme es muy complicado porque no tienes los recursos de una multinacional, ¿no? Y es lo que te están exigiendo al final.
Pero bueno, en ello estamos y esperamos, Por suerte. esperamos poder conseguirlo más bien pronto. Esperamos verlo en el mercado, ¿no? Pronto, porque bueno, la apuesta es tan interesante y yo creo que los beneficios pueden ser tantos que esperamos que sí. Carmen, vosotros desde vuestra experiencia. Hola, buenos días a todos. También me gustaría agradeceros a todos la invitación para participar en este transfer, que como siempre son eventos muy interesantes. Agradecer a la delegación CSIC y a la Cámara de Comercio. Respondiendo un poco a la pregunta, María, de qué haría falta para que esta transición al producto sea más rápida desde el punto de vista de las empresas, pues yo creo que, es obvio que la colaboración de las empresas con las universidades o centros de investigación es muy importante y necesaria. Hablamos de cesión de tecnología, de incorporación de talento, de alquiler de infraestructuras, de espacios de incubación de ideas, multitud de cosas. Pero hoy en día quizá también se necesite más conexión, ¿no? Quizá establecer red de laboratorios, equipos profesionales que conecten más estos centros con las pymes, ¿no? Expertos en la propia transferencia de tecnología que hayan experimentado en su propia piel las dificultades que eso conlleva, ¿no? Para ayudar a otros también a superarlas. Como siempre, se necesitan recursos económicos que no son recuperables a corto plazo, ¿no? Sería deseable quizá establecer más alianzas público-privadas para poder acceder entre todos a financiación regional, nacional o internacional y poder así afrontar el desarrollo de producto y la concreción de la innovación en las empresas a través de la implantación de estos productos en el mercado. Yo creo que, todos sabemos que inventar es crear nuevos productos, innovar desde el punto de vista empresarial es llegar al mercado, poder vender estos productos, ¿no? Entonces, pues creo que falta un poco esa conexión o profundizar un poquito más en todo esto, que no es fácil y eso dificulta que un producto de laboratorio pueda ponerse en el mercado, venderse en el mercado rápidamente, ¿no? Aparte de otras dificultades que hablaré más adelante de ellas, si me permitís. Sí. Bueno, yo creo que lo que apuntabas, ¿no, Carmen? Es muy interesante, bueno, la necesidad eso de compartir espacios, de compartir, ¿no?, equipos, bueno, de compartir trabajo, ¿no? Yo creo que en ese sentido también tenéis en marcha una iniciativa muy interesante, ¿no?, con los Open Labs, que yo creo que un poco quiere responder a esa demanda y a esa necesidad, ¿no?, de crear esos espacios de colaboración entre los investigadores y las empresas para dar respuesta. Eso que dice Carmen es básico. En este país no tenemos mucha cultura en ese punto. Así que en Estados Unidos eso está bastante dentro de la piel, de la cultura americana, de que los desarrollos hay que hacerlos conjuntamente y de que la transferencia al sector industrial es algo natural, que tiene que potenciarse desde cualquier... El riesgo que también ponen los que ponen capital ya saben que no es 100%, sino que se tiene... Eso aquí todavía falta. O sea, tenemos un déficit de cultura en ese punto. Y bueno, imagino que tú ya habrás tenido con tu experiencia ya más de un caso que ves que eso, que no ha llegado a la cima porque total, digamos, del mercado, porque ha habido inconvenientes de esta naturaleza. Falta de conocimiento y falta de capacidad de comprender que esto no es tan inmediato, que no pueden... En fin, esto es lo que... Quizá a lo mejor puedes poner algún ejemplo, ¿no? Ahora que está en el uso de la palabra. Sí, sí. Bueno, anteriormente pues yo fui promotora de un proyecto que se llama Neocare. Y ese proyecto pues, surgió también desde el punto de vista de laboratorio, fue un material que desarrollamos a nivel de laboratorio, pero para poder comercializarlo vimos que este material tenía muy buenas propiedades y que podría tener un buen mercado. Entonces, para poder escalar, digamos, poder comercializar este producto, tienes que hacer un escalado de la producción. Entonces, en ese escalado de la producción nos encontramos con varios problemas
para poder producir ese material a nivel industrial. Entonces es muy importante también, pues muchos materiales son muy buenos a nivel de escala de laboratorio, pero cuando los quieres industrializar, pues te vas encontrando con diferentes problemas de escalado, bien porque el material no se comporta de la misma manera a nivel industrial, o porque te vas encontrando con otros problemas físico-químicos de escalado. Todo esto, pues claro, necesitas tener una conexión con expertos en la materia y que puedan haber llevado incluso otras experiencias, ¿no?, de misma envergadura para poder afrontar y solventar diferentes problemas que vas teniendo, ¿no?, y que vas teniendo a lo largo. Nosotros con ese proyecto pues sí que pudimos industrializarlo, pero después de muchos años, de muchos esfuerzos, de conectar con muchos profesionales de diferentes ámbitos, diferentes universidades y capital riesgo, mucha financiación, mucho esfuerzo y bueno, conseguimos externacionalizarlo, llevarlo a China, pero bueno, fue todo muy complejo y sí que tengo algo de experiencia en dificultades. También hubo muchas ventajas, pero bueno, hay muchas dificultades a la hora de poner un producto que sea muy bueno en el mercado. Hay muchísimas dificultades, sí. Los tiempos son muy largos. Sí, los tiempos son muy largos, ¿no? Y el escalado, sin duda, ¿no?, es un problema. Sí, eso del 10, 100, sí. 1000, ¿no? Sí. 10 cuesta hacerlo en el laboratorio, 100 en el escalado de planta piloto y 1000 en la producción. O sea que las inversiones y los esfuerzos son exponenciales. Eso es algo que la gente tampoco racionaliza, ¿no? Producirlo es muy difícil, ¿no? O es más difícil, ¿no?, que en un laboratorio escalado que tú dices, hay que controlar muchas cosas y es costoso. Y en eso, bueno, pues los grandes grupos tienen ventajas sobre los pequeños, por eso los pequeños grupos tienen que estar siempre ayudados, ¿no?, porque si no están ayudados, pues se pueden disolver, ¿no?, que eso es malo porque el tejido industrial del país se perjudica, con gente como tú dices que tiene el talento y tiene la capacidad, como en vuestro caso, que lo conozco bien, y que tienen que estar apoyados pues, por instituciones o por Europa o por grupos que quieran apoyar para que no se disuelvan y estas ideas que son positivas y son muy buenas, pues lleguen de verdad a hacer productos porque ha habido esfuerzos conjuntos. Esto tenemos que transmitirlo también a la sociedad para que se conciencien de que eso es una realidad y que hay que hacerlo así. Así se hace en Francia, ¿eh? Tengo algún caso en que la empresa no llegó, pero el Estado francés inmediatamente apoyó a aquella empresa para que aquello no se disolviera y bueno, pues esto es lo que habría que hacer también en España en su momento. Para apoyar, ¿no?, todos esos proyectos, todas esas ideas. Es imposible que, vamos, todos no van a editar, pero una parte muy importante, cuando tengas una base más amplia y más sólida, pues más posibilidades tendrás. Cuando ya se ha pasado cierto nivel, es cuando hay, bueno, ya esto se ve, pero ya no hay dinero, no hay capacidad, no hay... Es cuando hay que recurrir a este apoyo que... Y bueno, sin duda eso tiene que ser, ¿no?, una de las apuestas como país, ¿no?, poner en el mercado productos de alto valor añadido, porque yo creo que pensar en competir con otras cosas a lo mejor es difícil, ¿no? Efectivamente, eso es lo que intento decir. Sí, esos productos de alto valor añadido, con esa investigación que hay, con estas empresas que están dispuestas, ¿no?, a llevarlo adelante. Pues, que han llegado muy lejos, que han llegado ya muy lejos, que no es que están empezando, que ya han llegado a digamos, la parte de escala piloto y ya falta la otra parte. Ahí, eso es lo que estoy intentando decir, sí, ¿no? Sí, que eso. En el caso del sector sanitario es realmente un reto ahora muy grande para los productos sanitarios ponerse en el mercado por el reglamento este europeo que comentábamos anteriormente. Y es una pena porque al final, si lo pensamos, los medicamentos suelen estar, la industria farmacéutica son industrias muy grandes por el coste tan enorme que supone poner un medicamento en el mercado, todos los ensayos clínicos, etcétera. Entonces, al final, casi todos los laboratorios farmacéuticos que comercializan son muy grandes. Y es una pena porque en el campo de los productos sanitarios yo creo que sí que había pequeños fabricantes, hay muchos pequeños fabricantes en España, pero con esta nueva ley tan exigente se va a convertir también en una cosa de gigantes, a la cual solo van a poder aspirar empresas muy grandes o empresas pequeñitas. Esperemos que tengan la colaboración de, pues eso, de a lo mejor organismos públicos y tal que puedan ayudar a lanzarlas, porque con los requisitos que piden, si no, al final acabaremos como igual que en la industria farmacéutica, solo las grandes industrias podrán hacer. Exacto.
Claro, Y eso es un lujo que a lo mejor no podemos permitirnos en un momento como la pandemia, donde se requiere inmediatamente un recurso que esté disponible. Bueno, con la pandemia yo creo que sí que se ha visto que algunos procesos se han podido acelerar, hacer, sí. ¿no? Y sin, por supuesto, restar en ningún momento seguridad. Pero a lo mejor, ¿no? Intentar en la medida de lo posible, porque como decía Lidia, ¿no? Es dinero y es tiempo también, ¿no? Estar esperando 9 meses por una respuesta para una empresa, bueno, Mucho, eso tiene también un valor, ¿no? Y entonces, bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Aquellos procesos que se puedan agilizar, darles la respuesta. Javier, nos comentabas antes en tu introducción que nos podías poner así algún ejemplo de algún caso práctico que habéis visto en el hospital. Sí, mira, creo que hablaba antes de los textiles. En el caso de los textiles os voy a poner un ejemplo que hubo durante la pandemia COVID, en la primera ola, en marzo, abril de 2020. Empezamos a observar, bueno, y esto luego nosotros lo publicamos y luego muchas publicaciones, además de muchos grupos, que los pacientes COVID se infectaban por bacterias multiresistentes. Y a veces estas bacterias multiresistentes a los antibióticos eran los que acababan por causar el desenlace fatal en los pacientes. Pues analizamos un poco la causa, tuvimos un pequeño brote pues, de una serie de pacientes en la UCI que estaban colonizados e infectados por estas bacterias multiresistentes. Y empezamos a analizar un poco las posibles causas. Entonces, como sabéis, en plena pandemia, bueno, y sigue haciéndose a día de hoy, los sanitarios se tienen que poner el EPI, pero en marzo, el equipo de protección, ¿no? Pero en marzo de 2020, abril, había desabastecimiento de estos EPIs, con lo cual había que reutilizarlos. No nos podíamos permitir el lujo de que en las unidades de cuidados intensivos se quitaran el EPI de un paciente a otro. Entonces, normalmente en las UBIs, cuando hay un paciente infectado o colonizado por una bacteria multiresistente, se pone un traje por encima de la bata médica que usar y tirar cuando cambias de un paciente a otro. Y empezamos a observar que en una serie de pacientes de la UCI estaban colonizados por la misma bacteria. Y analizando las causas, nos dimos cuenta, en colaboración con la UCI, que colaboramos mucho el Servicio de Microbiología de Luca con la UCI del hospital, nos dimos cuenta que quizás la causa era que, claro, por el desabastecimiento de EPIs que teníamos en aquel momento, los médicos y las enfermeras y todo el personal sanitario iba visitando un paciente de un paciente a otro con el mismo EPI. Entonces, desde ese momento nos dimos cuenta, se empezó a poner una bata verde desechable por encima del EPI al cambiar de un paciente a otro y desapareció este problema de estas bacterias resistentes en estos pacientes, este brote. Es un ejemplo de cómo las superficies, pero al final el tejido, el EPI era lo que estaba haciendo de vehículo de transmisión de las bacterias de unos pacientes a otros. Entonces, la investigación también en textiles y en materiales que prevengan esta adhesión y esta colonización bacteriana me parece muy importante. Claro, la posibilidad de poder incorporar. Yo creo que sí, yo creo que en el caso del kaolín y tal, quizá Belén tenga alguna noticia más, puede ampliar más el tema este, Belén, que tú conoces. Sí, nosotros, bueno, en el caso del kaolín con nanopartículas de plata tuvimos un proyecto específico, ¿no? para validar la posibilidad técnica de incorporar este principio activo, llamémoslo así, ¿no? En tejidos. Y bueno, en nuestro estudio llevado a cabo sí que vimos la viabilidad, ¿no? de utilizar este principio activo en un tejido y dotarle a ese tejido de funcionalidad antimicrobiana que prevenía pues eso, la transmisión de enfermedades ocasionadas por bacterias. Lo importante, o sea, sí que es un reto, ¿no? En este caso, bueno, concreto, nosotros lo tenemos superada lo que es la investigación de cómo aplicar este tipo de materiales en tejidos. Pero sí que supone un reto tecnológico una vez que desarrollas un principio activo, cómo llevarlo al final a una superficie, cómo conseguir incorporarlo sin que pierda la eficacia y la efectividad, porque el principio activo puede ser muy bueno, pero claro, tiene que mantener no solamente la eficacia en la superficie a la que lo incorporas, sino que encima no afecte a las propiedades de esa superficie. O sea, no puedo desarrollar un tejido que lo lleve incorporado si luego pues con el lavado se me rompe el tejido, ¿no? Claro. Y sí que supone pues eso, una serie de dificultades técnicas de la implementación. Con los casos del kaolín, pues por ejemplo, eso sí que
bueno, tenemos trabajos muy prometedores, ¿no? De cómo incorporar este tipo de principios activos en diferentes tipos de superficies, y los resultados que hemos obtenido hasta el momento, la verdad que nos animan, ¿no? A seguir continuando y avanzando en esta línea, porque estamos obteniendo resultados que son muy interesantes, ¿no? Y sobre todo pues, por lo que estamos hablando, ¿no? Que existe una urgente necesidad de investigar y desarrollar pues nuevos materiales, nuevas alternativas que nos permitan pues, controlar y prevenir situaciones como la actual que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia. Y una pregunta respecto a la estabilidad. ¿Estos materiales son estables? O sea, ¿dura la actividad antibacteriana o antivírica en el material largo tiempo? Sí, en principio sí, ¿no? Porque no se va perdiendo las nanopartículas del material. En el caso, por ejemplo, de los de nanopartículas es la gran ventaja, ¿no? Tú incorporas las anclas, es como decir, fijas esas nanopartículas en la matriz, inorgánica, y controlas la liberación y la lisiviación. Entonces lo que te permite es tener un dosificador controlado. En el caso de los vidrios, pues más aún, o sea, no está su actividad, como no se vincula a la presencia de nanopartículas metálicas, sino que es atribuido, bueno, pues a su propia composición química, ¿no? A la forma de cómo se degrada ese material y cómo interactúa con el microorganismo. Y en el caso de los vidrios sucede lo mismo, o sea, se produce una degradación del material de forma tan controlada que, bueno, hemos evaluado su eficacia y por ejemplo, bueno, pues en el caso concreto de colaboración con la empresa Nanocare en el desarrollo del dispositivo del implante dental, hemos validado pues que la eficacia de ese implante con ese recubrimiento con el vidrio antimicrobiano, pues en pacientes colocado ya en un ensayo clínico, transcurridas más de 13 meses, el recubrimiento sigue siendo eficaz, efectivo. O sea, son materiales que sí que hemos visto que mantienen, ¿no? Su eficacia en situaciones reales ya de uso, ¿no? Y esto lo hace aún así más interesantes. Eso es muy interesante también por el tema, por ejemplo, estaba pensando yo, la utilidad para prótesis traumatológicas. Ya sabéis que las prótesis y la infección de las prótesis es un problema sanitario muy grande por los costes que entraña, ¿no? Porque pues, se infectan aproximadamente un 1% de las prótesis, rodilla, cadera, etcétera, y parece poco, pero claro, un 1%, teniendo en cuenta la cantidad de población que tiene prótesis, esto genera unos costes para los sistemas sanitarios altísimos. Si dices que estos materiales tienen estabilidad, pues me imagino una prótesis recubierta de estos materiales o elaborada con estos materiales como otra potencial utilidad enorme, ¿no? Para prevenir la infección de la protésica. Claro, nosotros imagínate, en el caso, por ejemplo, dental concreto que estamos mencionando, el problema no hay un alto porcentaje, ¿no? de que se produzca la contaminación microbiológica en el momento de implantación, pero se sabe con los implantes dentales que tienes un margen de 5 años en el que se produzca la enfermedad perimplantaria. O sea que claro, lo que vayas a desarrollar tiene que ser eficaz a largo tiempo y garantizar que su eficacia se mantiene, porque el problema no es en el momento de la implantación, sino que puede suceder incluso pues eso, a posteriori en años. Entonces, eso también es lo que dificulta, ¿no? A veces el desarrollo, ¿no? de nuevos materiales que tengan esa funcionalidad. O incluso, por ejemplo, en el tema de superficies, que es un problema, imagínate, bueno, sí que es una realidad que hay ya superficies que llevan incorporados agentes antimicrobianos, pero claro, su eficacia puede verse perjudicada porque se ensucien, ¿no? La superficie, bueno, bloquea los contaminantes orgánicos, bloquean el agente activo que haya incorporado en esa superficie y dejan de ser eficaces. En el caso de nuestros materiales también hemos evaluado esa posibilidad, ¿no? Que sigan funcionando incluso cuando, bueno, pues cuando la superficie se ensucia, ¿no? Y que sigan manteniendo esa eficacia aunque haya algo que bueno, pues que dificulte, ¿no? Ese posible uso. Muy interesante. Yo antes le hicimos referencia a Belén, que te voy a aprovechar para preguntar. Bueno, hablaba antes también con el profesor Moya. El mecanismo de acción frente a los virus, ¿no? De ese vidrio que habéis desarrollado.
Sí, Y frente al, por supuesto, al protagonista de estos últimos años, ¿no? El coronavirus. Sí, nosotros, bueno, recientemente tenemos una publicación que en la revista Materials Today Bio que, vamos, recoge, ¿no? Este estudio en concreto. Bueno, como comentamos, venimos con la línea de investigación ya desde más de una década, pero en este estudio nos focalizamos principalmente a la actividad frente a virus. Conocer el mecanismo de actuación de un agente antimicrobiano es fundamental a la hora de poder optimizar, ¿no? De diseñar estrategias que mejoren la eficacia de estos materiales. Y en este caso concreto pues era necesario, ¿no? También abordar cómo funcionan para ver si éramos capaces de diseñar nuevos materiales que ofreciesen una mejor respuesta. En el caso de los vidrios y en el caso de los sistemas nanoparticulados, ¿no? De plata y de óxido de cobre, hemos visto que presentan un distinto mecanismo de actuación. En el caso de los kaolines, el kaolín ya se conoce, ¿no? Que es un absorbente. Tiene un área específica que puede favorecer a la retención de agentes patógenos. Pero esa absorción, o sea, los virus pueden seguir estando activos, no es que los desactive, ¿no? Quedan retenidos, pero ese virus puede seguir siendo activo. Si le incorporas las nanopartículas metálicas, lo que estás garantizando es la inactivación del virus y es lo que hemos visto y lo que recoge el trabajo, ¿no? En ambos casos, la eficacia de estos materiales no solamente se atribuye a lo que se libera, ¿no? No es porque tengamos nanopartículas de plata o de óxido de cobre que se liberan de forma controlada. No, eso juega un papel importante, pero las propias características del material también. O sea, tiene que haber una interacción del propio material con el virus para dotarle de esa actividad antimicrobiana. Y sí que, bueno, eso, en el estudio que hemos llevado a cabo es muy interesante desde el punto de vista de lo que comentamos, ¿no? De desarrollar materiales que sean eficaces, pero frente a diferentes tipos de agentes que puedan resultar peligrosos. Y el trabajo eso recoge tanto, bueno, pues el estudio de eficacia, de evaluación de actividad, como estudios cinéticos. También necesitamos saber, ¿no? En qué tiempos se requieren para garantizar la desactivación, ¿no? de estos patógenos. Y en este estudio, bueno, pues lo que hemos conseguido al final es desarrollar materiales que son eficaces a tiempos de contacto muy bajos. En el caso de los virus es muy importante que empiece a actuar pues, a tiempos pues eso, muy, muy cortos. Nosotros hemos visto eficacias a 10 minutos de contacto. En el caso de bacterias igual sí que necesitamos pues, materiales que sean eficaces a largos periodos, porque el problema de formación de biofilm que comentaba Javier ocurre en tiempos pues, mayores de las 24 horas o de 48 horas, ¿no? Que es cuando realmente se forman esas estructuras ya desarrolladas, ¿no? Resistentes de las bacterias. Entonces, sí que la idea general es esa, ¿no? Que hay que conocer el mecanismo para poder, o sea, necesitamos ahondar en el mecanismo de actuación con el objeto de seguir mejorando y de seguir diseñando nuevas soluciones y nuevas alternativas a problemas presentes o futuros. Esto del tiempo que comentas, Belén, me parece muy, muy interesante también. En el caso de los virus, que el tiempo de actuación sea rápido, como dices. Para bacterias quizás no tenga tanta relevancia por lo que dices, porque son colonizaciones crónicas, por así decirlo. Necesitan su tiempo y pueden estar mucho tiempo en el ambiente o en una superficie. Sin embargo, los virus, ya sabéis que son piratas de las células, son parásitos de las células, no pueden vivir sin células. Pueden aguantar en el ambiente unos tiempos determinados. Con el COVID nos metían el miedo al principio, que si podía durar en superficies unas cosas que los microbiólogos no nos cuadraban, pues los virus en superficies aguantan cierto tiempo, más los ADN que los ARN, pues los ARN son más lábiles, el ARN ya sabéis que es más lábil que el ADN, pero normalmente el problema es a corto plazo. Entonces, que tenga un mecanismo de actuación rápido es interesante, porque a lo mejor el virus, no sé ahora las últimas publicaciones, pero normalmente no duran más de 24 horas en una superficie un virus, con lo cual que el efecto dure más de 24 horas, en el caso de los virus no importa tanto, importa que actúen lo antes posible para prevenir la infección a otros pacientes o a otras personas, ¿no? Pues me parece muy interesante eso, que actúe rápido, sobre todo en el caso de los virus.
En el caso de los virus, claro, es importante, aunque sean tiempos de supervivencia cortos, como comentas, claro, hay situaciones en las que en un ambiente hospitalario te interesa, o sea, prevenir lo máximo posible, aunque exista esa posibilidad. O sea, la posibilidad de transmisión por contacto indirecto, aunque sí que es verdad que hoy por hoy ya sabemos que la transmisión de la COVID-19 es prioritaria en aire, ¿no? Y a través de los aerosoles, pero existe esa posibilidad, aunque el porcentaje es muy bajo. Lo que pasa es que los porcentajes bajos en ambientes con carga viral muy alta son muy significativos. Claro. O sea, hay que tenerlos en cuenta también, esa posible vía de transmisión y no ignorarla tampoco. Por eso sí que es relevante la investigación, eso, no solo eso, en superficies, no abandonarla y no pensar que pueda ser, porque hay determinadas situaciones que sí que hay que darle importancia, ¿no? Para prevenir. ¿Y ensayasteis distintos virus además del coronavirus? ¿Ensayasteis la eficacia frente a distintos virus, ¿no? Sí, tanto, o sea, estructuralmente similares como puede ser el virus estomalítico vesicular o el virus de la gripe y virus, pues adenovirus, o sea, distintos virus que pueden ocasionar eso, pues problemas sanitarios, infecciones gastrointestinales, oculares en humanos, ¿no? Sí. Y el resultado, bueno, pues lo hemos visto que son materiales que pueden ser eficaces y con una alta eficacia. Estamos hablando de porcentajes de reducción superiores al 99%, o sea que sí que abre una nueva vía, ¿no? de investigación bueno, alternativa, ¿no? a lo que tenemos actualmente y que es muy interesante, ¿no? Y con muchas aplicaciones, ¿verdad? Quería puntualizar que además de eso, lo que ha dicho Belén, es que no distinguen, o sea, no tienen selectividad, no es lo mismo que me comentaba un colega que es médico, decía, no es lo mismo que una vacuna que en función de las cepas actúa de una manera o de otra. Este es indiferente al tipo de virus y es indiferente al tipo de cepa, es decir, que actúa de otra manera más genérica, más básica y fundamental, que elimina los virus partiendo ya de su propia estructura celular, ¿no? Y eso creo que abre la posibilidad de diseñar un futuro, que eso son todas las cosas que se abren en este trabajo, que obviamente no hemos llegado ni mucho menos a ese punto, pero lo que sí se abre en este trabajo es la ventana de llegar a un medicamento. Es decir, el virus, en el caso del vidrio hay dos actuaciones, como ha dicho Belén muy bien, en la parte de interacción del material del vidrio con el virus, pero también del lixiviado. El lixiviado también tiene su actividad y se ha visto que también es capaz de eliminar al virus en menos intensidad, pero es capaz. Y ya el lixiviado ya no es lo mismo que el sistema particulado. El sistema particulado no lo puedes inyectar, por ejemplo, en un enfermo, lo matarías con las partículas, pero el lixiviado sí. O sea, eso abre la posibilidad de que el lixiviado en un futuro pueda convertirse en un medicamento, bueno, no tal como está ahora, pero posiblemente con algunas o muchas modificaciones. Eso es una ventana importante, ¿eh? Quiero dejar aquí. Bueno, las aplicaciones, ¿no? son muchas, ¿no? Y desde la empresa, y volvemos a, como veis, bueno, todos estos, bueno, ya hablamos de todas las dificultades que existen, ¿no? Para llegar al mercado con un producto, ¿no? Y que la necesidad está ahí, pero que las dificultades son muchas. Pero bueno, todo este abanico que se abre de productos, ¿cómo veis, ¿no? ¿Cómo auguráis el futuro? ¿Sois optimistas a pesar de las dificultades actuales? Sí, a ver, yo creo que sí, con cautela, pero sí. Bueno, por lo menos yo creo que hay que serlo, ¿no? Al final el coronavirus, si nos ha demostrado algo, es que eso, ¿no? Si aunamos fuerzas todos, las cosas se consiguen. Lo que pasa es que, bueno, es eso, hay que aunar fuerzas, hay que facilitar y dotar a las empresas de la capacidad de poder llevar la innovación al mercado, ¿no? De poder sacar productos. Facilitarlo de todas las formas que sean posibles para reducir plazos y
y que productos que podrían pues, solucionar problemas muy importantes no se queden a medio camino. Eso, yo creo que esa es la clave, ¿no? Lo que llevamos comentando durante la sesión. Está claro que el mercado está cada vez demandando más este tipo de productos, porque los usuarios, y bueno, no hay nada más que ir a un supermercado para ver que cada vez incorporan este tipo de compuestos en todas partes, porque es que te puedes encontrar en un supermercado hasta bayetas, una bayeta que lleva incorporado y que te dice que tiene actividad antibacteriana. Hasta en bolis, o sea, sí que hay una necesidad, o sea, la gente lo demanda hoy por hoy porque quiere estar, bueno, un poco protegida, o sea, la demanda existe y el creciente desarrollo de productos que llevan incorporados agentes antimicrobianos va a ser exponencial, yo creo, con el tiempo, y las previsiones lo dicen. Y esto, ahora, Belén, que comentas sobre lo de los supermercados y tal, ¿cómo veis vosotros? Claro, los que os dedicáis a esto desde un punto de vista científico y totalmente serio, ¿cómo veis que en los supermercados a veces aparezcan productos como que te venden que es antibacteriano y tal, cuando seguramente muchos de ellos no tienen ni una validación ni nada, ¿no? Creo que para vosotros era una ofensa tremenda, supongo. Porque eso, yo veo últimamente bolígrafos, cosas que sí, no sé si hay estudios detrás, a lo mejor sí, pero no sé. Hay mucha herramienta yo creo que hay mucho marketing. Sí que es verdad que hay mucho marketing, que es el momento, ¿no? De como la gente lo demanda, pues al final se generan estos productos. Por un lado, lo que da miedo igual es también el mal uso de determinados compuestos que igual, con lo mismo que ha sucedido con los antibióticos, que al final salen los antibióticos y se están utilizando, se utilizaban, se prescribían, se daban, no se tomaba la gente para cosas que no se necesitaban. Realmente no se necesitaban, y al final lo que se ha desencadenado ese mal uso es en la aparición de un problema mayor, que es la resistencia antimicrobiana. En este caso, bueno, hay que mirar, ¿no? Detenidamente y evaluar bien efectivamente qué es lo que lleva incorporado, si realmente es antimicrobiano, porque en muchos casos es una estrategia de venta, de marketing, ¿no? Que te dicen que sí que lleva incorporado ese producto, pero igual la eficacia, bueno, se ha evaluado siguiendo un estándar de norma de 24 horas y la eficacia dura o está... O sea, hay mucho marketing detrás y mucha que no igual no es real y en los casos en los que sea, yo creo que habría que analizarlo detalladamente si realmente se necesita utilizar un producto que sea antimicrobiano, y tendremos que ver cómo eso está afectando igual pues a la generación de nuevas resistencias, a la generación de nuevos microorganismos, y hay que ser un poco cautos, yo creo también, pero que cada vez se demanda más este tipo de productos, es una realidad. Y, vamos, hablas con cualquiera y la gente lo compra, o sea, es que y hoy más que nunca, ¿no? Que con esta situación del coronavirus igual lo está empleando y no es necesario utilizar este tipo de compuesto, o incluso es ineficaz porque estás utilizando algo que es selectivo, que solamente funciona frente a un tipo de bacteria, y te lo están vendiendo como, oye, no, que esto es eficaz frente a otra cosa que no necesitas, ¿sabes? Genera eso, o genera que vayas a malos hábitos, ¿no? Porque piensas eso, ¿no? Piensas que estás ahí protegido frente a todo, ¿no? Hay que ser serio. Y entonces, claro, yo creo que eso también confunde al consumidor, ¿no? Entonces tenemos por un lado eso y por el otro lado, ¿no? La complejidad para otras cosas que sí que tienen un soporte científico serio, ¿no? La dificultad que hemos visto en las empresas que no llegan al final. Y resulta que es tan fácil meter ahí una valleta. Sí, yo creo que lo es contra. Sí, en los dos extremos, ¿no? Una investigación seria y con tal se encuentra con muchas trabas para llegar, y algo que no sabes muy bien cómo funciona y como tal, pues está en el mercado. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, agradeceros a todos, especialmente, bueno, al profesor Moya, que nos haya acompañado además hoy aquí presencialmente, agradeceros a todos que nos hayáis acompañado esta mañana para hablar de este tema tan
tan interesante, del que sin duda seguiremos hablando porque estáis trabajando mucho y hay mucho trabajo encima de la mesa y muchas líneas de investigación en marcha. Y pues bueno, pues nada, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, que no veis ni a Concha, ni a Diego, ni a Jennifer, ni a Javier de delegación, pero que también gracias a ellos los transfer salen adelante. Y bueno, os emplazo para futuros transfer. Muchas Pues gracias. muchas gracias y enhorabuena. Enhorabuena a todos. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.